Fabio Ochoa Vázquez puso fin a más de un lustro de vida en la clandestinidad. Al entregarse a la justicia colombiana, el 18 de diciembre de 1990, en el municipio de Caldas, abriendo el camino para el sometimiento posterior de sus otros dos hermanos. Jorge Luis Ochoa Vázquez. Considerado, por las autoridades como el más próximo a Pablo Escobar Gaviria, se entregó el 15 de enero de 1991, a la justicia para acogerse a los decretos, firmados por el entonces presidente César Gaviria Trujillo, mediante el decreto 2047 y sus reglamentarios 3030 y 303. La entrega de Ochoa, de 42 años, ocurrió en el municipio de Caldas, Antioquia. Al igual que Fabito, Jorge Luis se presentó en el atrio de la iglesia, donde lo aguardaban el director nacional de instrucción, Carlos Eduardo Mejía, y el procurador regional de Antioquia. De allí fue conducido de inmediato a Medellín, donde rindió su primera declaración ante un juez de orden público. Concluida la diligencia, fue confinado, junto a su hermano. Antes se habían entregado Gonzalo Mejía Sanín, Eduardo Tribín, José Otoniel Vanegas Pérez, Gonzaga de Jesús Pérez Rincón y Gustavo Garzón. Todos cercanos al clan Ochoa. En aquel momento se decía que tras la entrega de Jorge Luis Ochoa, se abría el camino para que otros grandes varones se sometieran a la jurisdicción colombiana, provocando una catarata de entregas, según el abogado Santiago Uribe Ortiz. El 16 de febrero de 1991 en Turbo, Urabá, se produjo la entrega de Juan David Ochoa Vázquez, el mayor de los hermanos y el de más bajo perfil también. Acogiéndose a los decretos de rebaja de penas expedidos por el gobierno. Desde el año 1974, los Ochoa Vázquez eran investigados por distintas agencias en Estados Unidos, quienes los reclamaban en extradición al igual que España e Italia. Al acogerse a los decretos presidenciales, lograron evitar la temida extradición. Jorge Luis Ochoa Vázquez y sus hermanos Juan David y Fabio, procedían de familia aristócrata y terrateniente de Antioquia. Los toros, y los caballos de paso fino, fueron siempre la predilección de estos. Jorge Luis, quien abandonó los estudios a temprana edad, comenzó a trabajar en las labores del campo, la crianza de caballos, y haciendo las veces de meseros en locales gastronómicos de la familia. Más tarde emigró a Texas, Estados Unidos, donde ya habitaban algunos parientes. Y en pocos años, organizó personalmente las conexiones que lo volvieron un hombre importante. Allí se contactó con un viejo amigo de la infancia llamado Rafael Cardona Salazar, quien llevaba un tiempo residiendo en Miami. Puerto Rico se había vuelto su centro de operaciones central. Allí conoció a Max Mamosdin, ingeniero mecánico de profesión, quien le ayudaría a perfeccionar el lucrativo negocio, que los volvió millonario. Para esos momentos tanto Fabito, como Juan David, eran parte activa del negocio. Su sociedad con Pablo Escobar, los llevó a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Y si bien a Jorge Luis lo acompañaba la fama de ser un hombre bonachón, a través de testimonios, la justicia llegó a la conclusión de que eran igual de peligrosos que Pablo. A través de muchos de sus conocidos, en la política y en la aristocracia colombiana, los hermanos Ochoa Vázquez lograron grandes beneficios en la justicia y cierta protección mediática de los medios, quienes parecían haberse olvidado del tamaño de los personajes que se trataban. Jorge Luis Ochoa, Juan David y Fabio, integrantes del llamado Clan Ochoa, fueron condenados el 15 de junio de 1993 a purgar 8 años y 3 meses de cárcel, con una multa de 100 salarios mínimos y a entregar a la nación la hacienda La Clara, en Coudasa, y cuyo valor se estimó en 2.000 millones de pesos de la época. Suma que parecía irrisoria para el poder económico que poseían. Los Ochoa negociaron su pena con la Fiscalía General de la Nación en audiencias especiales llevadas a cabo en Medellín. Su sentencia fue reducida a 34 meses por trabajo, estudio y por los beneficios concedidos a raíz de la visita del Papa a Colombia. Tras pasar un tiempo en la cárcel, donde dedicaron parte del tiempo a trabajar en la fabricación de artículos de cuero, para una fábrica de Medellín, además, 3 profesores les dictaban clases de inglés y computadores. Como parte de la reinserción, quedaron en libertad el 29 de julio de 1996. Alejados del mundo que los llevó a la cárcel, continuaron sus días como millonarios, sin deberle nada a la justicia, pero con la condena social en sus espaldas.
Sus vidas se centraron en la producción agropecuaria, donde tenían grandes inversiones en varios departamentos de la región. Se movilizaban en vehículos blindados por temor a represalias. Los Ochoa parecían haber quedado en el olvido, hasta que la Operación Milenio, en octubre del año 1999, puso en jaque nuevamente a la familia. Fabito, el menor de los Ochoa, fue capturado y posteriormente extraditado al país del norte, donde cumple una condena de 30 años. Jorge Luis y Juan David hicieron numerosas declaraciones, aduciendo la inocencia de Fabito, presentando pruebas que según ellos, demostraban que todos sus ingresos procedían de su trabajo. El 18 de febrero del año 2002, falleció su padre, don Fabio. Estos declararon que la situación de su hermano se cobró la vida a su padre, a quien se le deterioró mucho la salud. Tras dichos episodios, retomaron sus actividades como exitosos empresarios. El 25 de julio del año 2013, falleció por problemas de salud Juan David, el mayor de los Ochoa. Hace poco tiempo, algunas noticias sobre Jorge Luis Ochoa se hicieron eco en algunos medios. Antioquia, donde llega una denuncia según la cual el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, habría vendido unas acciones que tenía en el Fondo Ganadero de Antioquia, en Foganza, y que se las habría vendido a Jorge Luis Ochoa Vázquez. Así fue como llegó la denuncia. Sin embargo, queremos precisar los términos de esa información que ha llegado y nadie mejor para aclararnos esta situación que el gerente del IDEA, el doctor Álvaro Vázquez Osorio, a quien saludo a esta hora. Doctor Osorio, buenos días. Buenos días, también un saludo muy cordial. Doctor Álvaro Vázquez, ¿hay acciones del Fondo Ganadero de Antioquia que terminaron en manos de Jorge Luis Ochoa Vázquez? Sí, señor, pero nunca las del IDEA, que no ha vendido una sola acción. El señor Jorge Luis Ochoa, lo supe recientemente, es accionista del Fondo Ganadero desde hace más de 15 años. Y unas acciones que eran de la Fundación Bertarias, de una negociación que se hizo hace algo parecido a 2 años, terminaron en manos del señor Jorge Luis Ochoa. Nunca ninguna acción del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Sin embargo, doctor Vázquez, entonces sí es cierto que el IDEA comparte, digamos, propiedad del Fondo Ganadero de Antioquia con Jorge Luis Ochoa Vázquez. Sí, señor, eso es cierto, y como le digo, desde hace más de 15 años. El 37% de las acciones del Fondo Ganadero de Antioquia de Foganza S.A. le pertenece al Departamento de Antioquia a través del IDEA. ¿A usted tiene una opinión sobre eso? Es decir, usted como gerente del IDEA, que tiene una entidad, una de las más queridas, patrimonio de los antioqueños, ejemplo en el país, ¿tiene una opinión acerca de tener que sentarse en la misma mesa de propietarios de un instituto, de una entidad como el Fondo Ganadero, con ese señor, con Jorge Luis Ochoa Vázquez? Nunca me he sentado a la mesa con el señor a quien no conozco, pero no deja de ser mortificante, obviamente, que aparezcan estas situaciones y más que pretendan presentarle a la opinión pública que fue la idea que no ha vendido una sola de sus acciones, al contrario, ha incrementado su participación en el fondo a ese señor. Los libros del IDEA son documentos públicos y como tal están a disposición de que quiera solicitarlos, y en el propio Foganza, a través del libro de accionistas, se podrá verificar si el IDEA ha vendido alguna de sus acciones. ¿Sus asesores jurídicos le han dicho si el señor Jorge Luis Ochoa Vázquez tiene alguna cuenta pendiente con la justicia o si por el contrario puede, digamos, participar libremente en ese tipo de sociedades sin que haya sobre él sospecha alguna? Cuando nosotros nos enteramos, o yo específicamente, el año pasado, que digamos fue tal vez a comienzos del año que me dijeron que se hacía parte, yo pregunté y me dijeron no tiene ningún problema. Esto surgió porque Foganza ha estado planificando la emisión de un nuevo paquete accionario y cuando solicitó el permiso a la Superintendencia Financiera, la Super solicitó a la administración de Foganza que certificara en qué condiciones o circunstancias el señor Ochoa había adquirido esas acciones. Entonces ahí fue donde supimos y preguntamos, pero la explicación que en la Junta Directiva de Foganza se nos dio era que el señor no tenía ninguna cuenta con la justicia y que no había ningún elemento o fórmula como para excluirlo. Además nadie propuso actuar en ese sentido, que él tenía ese porcentaje de las acciones, pero que no había ningún problema, que él teóricamente, con lo que a mí me dijeron, fue
el señor pagó unos años de cárcel y entregó unos bienes a la justicia y ya pagó su cuenta con la sociedad. Pero nosotros nunca, como no fuimos nosotros vendedores ni partícipes en esa transacción, no nos correspondía a nosotros el cuestionamiento frente a la compra. Obviamente, si el IDEA va a hacer una transacción, siempre tiene un sistema de administración de riesgo al interior del instituto, que es el que verifica toda la posibilidad, tanto jurídica como de orden hasta de opinión pública, de los pasos que debe dar. Lo cierto es que al día de hoy, a sus 72 años de edad, el patriarca del clan Ochoa sigue disfrutando de su fortuna y de sus prósperos negocios.